lo interesante que hay debajo del mar. Como dice ahí la fábula, alguien que vive debajo del mar, Bob Esponja. Bueno, vean, debajo del mar, ustedes no sé si se han preguntado todo lo que sucede. Dicen por allí las fábulas y las historias que hay tesoro escondido, que hay cuentos de estas que tienen colita, ¿cómo es que se llaman? De las sirenas, de que los delfines se comunican. Bueno, Dios creó todo eso y creó a los animales, ¿para qué? Para que nos dieran a nosotros una gran enseñanza de qué hacer y de qué no hacer. Ok, vamos a avanzar entonces. Ahí tenemos algunos animalitos. Este que está en la esquina, ¿cómo se llama? Al lado derecho de ustedes. ¿El pez qué? El pez globo. Y el que está acá en la esquina es un pez con bigote, es un Pokémon, por cierto. Y tenemos allí a otro que es un tiburón. Bueno, ahora sí. Vamos a ver, ¿quién quiere leer por allí la definición de qué es un pez? ¿O qué son los peces? Tal vez alguien quiera leer por ahí. Anita. Los peces generalmente se definen como vertebrados acuáticos que utilizan branquias para obtener oxígeno del agua y poseen aletas con números variables de elementos esqueléticos llamados radios. Llamados radios. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre los peces y nosotros? ¿Cómo se llaman esas ramificaciones que nosotros tenemos en nuestros pulmones? ¿Cómo se llaman? No, lo de nosotros se llaman bronquios. La de los peces se llaman branquias. Ok. Ahora, vean qué interesante. Dios le dio la cualidad a los peces de que ellos puedan respirar debajo del agua. Pero si usted saca un pez debajo del agua, ¿qué sucede? Solo peces, ¿verdad? Porque hay animales que respiran fuera y que respiran dentro. Solo peces. Se ahogan. Ahora, ¿qué sucede si yo agarro a una persona y lo sumerjo debajo del agua 10 segundos? Nos ahogamos. ¿Por qué? Porque Dios a nosotros no nos creó branquias, nos creó bronquios. Ah, vean qué interesante. Ya vamos a ir viendo poco a poco lo que es cada uno de esos. Entonces, los pececitos pueden respirar debajo del agua, nosotros no podemos respirar debajo del agua. Y vean qué bonito lo que dice acá. ¿Quién lo quiere leer? Por aquí el micrófono, le queda Anita. Bueno, Jonathan. En Génesis 1:21, perdón. 1:21 dice: y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, de los cuales están llenas de agua según su género, y toda ave según su género. Y vio Dios que era bueno. Vio Dios que era bueno. Y dice la primera parte, creó Dios los grandes ¿qué? Peces. Los grandes, no, ¿qué dice? Monstruos marinos. Porque si hubiera querido decir peces, más adelante vamos a leer, hubiera dicho peces gigantes, sino que acá se refiere a qué? Monstruos. Y el Apocalipsis, ¿a qué definen los monstruos? ¿Qué es un monstruo? De 7 cabezas, con figura fea. Claro, ¿verdad? Es simbólico. Pero dice la Biblia acá que creyó seres vivientes, grandes, monstruos marinos. No sé si lo han analizado, qué significa un monstruo. ¿Será una ballena? Ok, ya vamos a tocar Leviatán, ya se me adelantó Irma con eso. Pero vean qué interesante, eso es lo que quiero que hoy aprendamos. Lo que Dios hizo y para qué lo hizo. Monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, de los cuales las aguas están llenas según qué? Según su género. O sea, tenemos el tiburón martillo, el tiburón aleta corta y un montón de sinónimos de animales que encontramos allí. Vean esta otra cita que fue la que leímos en la lectura bíblica: que alaben al Señor desde la tierra, ¿quién? Los monstruos marinos, todos los abismos y el mar profundo. O sea que debajo del agua ocurren cientos de situaciones interesantes que Dios no nos, o sea, a nosotros no nos compete saber para qué son esas grandes abismos. ¿Qué sucede? Dios nada más nos dejó a nosotros una misión. ¿Y cuál era la misión según la lección de la cartilla? ¿Cuál era la misión de nosotros según la lección de la cartilla? Llevar el Evangelio, ¿cierto? Así que hay cosas que nosotros nos podemos preguntar
pero que no nos podemos responder, porque al final y al cabo son cosas que no nos interesa, podemos decir. Pero Dios nos ha dado también para que podamos leer. Ok, ahora sí. ¿Cómo respira un pescado? ¿Qué hacen ellos? Vamos a ver, ¿quién me ayuda por ahí? Filtran el oxígeno del agua. Filtran el oxígeno. Ok, ¿el agua qué es? Es hidrógeno y es oxígeno. Son dos gases, pero cuando esos gases se mezclan, ¿se forman qué? Agua. Vean qué interesante. Qué fórmula más interesante que dio el Señor. Pero si usted agarra el agua y la echa en una olla y le enciende fuego, ¿qué sucede con esa agua? Se va hacia el aire porque es ¿qué? Oxígeno y es hidrógeno. Entonces, no sé si se han preguntado qué Dios, que es tan interesante, cómo hizo todas esas cosas tan interesantes y nos da a nosotros la capacidad de tomar agua. Por eso, para que nuestro cuerpo se nutra, tiene que tener oxígeno e hidrógeno, que lo consumimos del agua, ¿verdad? Que nuestras células ahí están. Entonces, primeramente, ¿verdad? Vamos a explicar un poquito de lo que es el sistema del hombre. Nosotros los humanos tenemos dos pulmones. Usted se toca acá, pero escuche cómo suena. Están llenas de aire. Y ese aire nuestras fosas nasales respiran ese aire contaminado de la calle, y Dios ha sido tan interesante y tan bueno con nosotros que hacen que estos bronquiolos y las ramificaciones y todo ello reciba y se deje de adentro solo el aire puro, nada más, el aire puro, ¿verdad? Así que si usted está a la par de alguien que está fumando, por ejemplo, que está con un auto encendido, que está quemando gases, usted lo va a recibir, pero su cuerpo trata de evadirlo y trata de expulsarlo lo más rápido posible, ¿verdad? Aunque a veces, ¿verdad?, las personas cuando tienen mucho a fumar hacen que eso se quede allí y pues con el paso del tiempo desbarate los pulmones. Entonces nosotros consumimos el oxígeno. Ok, ahí tenemos un poquito lo que es la tráquea, los bronquios, después los bronquiolos, y todo eso es lo que sucede dentro de nuestro cuerpo. Esta es la molécula de dióxido de carbono, que es la que es contaminante, ¿verdad? ¿Dónde encontramos dióxido de carbono? Así, libremente. Cuando botamos el aire. ¿Dónde? En el campo, sí, en la mayoría de gases tóxicos. Si usted va y se consume una Fanta, contiene mucho dióxido de carbono. Entonces, cuando cae en su cuerpo, desbarata sus huesos porque descalcifica. ¿Cierto? Llega un contraste con el calcio y lo hace desbaratado completamente. Entonces, allí encontramos muchas moléculas. Vamos ahora sí a lo interesante. ¿Quién ha matado un pescado? ¿Quién lo ha pelado para comerse un pescadito? Allá tenemos. Han visto que ellos tienen acá como unos huequitos, para que lo entendamos. Como unos huequitos. Esas son las branquias. Ellas se encargan de tomar ese oxígeno allí, de esa agua, y de purificarla, limpiarla y obtener solamente en lo que es el oxígeno puro para ellos. ¿Saben qué interesante? Dice que es un órgano respiratorio de muchos animales acuáticos, como los peces, los moluscos, los cangrejos y los gusanos, constituidos por láminas o filamentos de origen tegumentario, que pueden ser internos o externos. Entonces, hay pescaditos que no se les ve tanto sus branquias, hay otros que sí, pero ellos lo que hacen es habilitar esa parte importante. Cuando usted va a pescar, ¿verdad?, agarra un palito, lo corta, un ganchito y lo coloca acá para llevárselo para la casa. ¿Por qué? Porque es una parte accesible para ellos. Ahora, ustedes dirán, ¿por qué Ricardo está hablando todo esto? Bueno, vamos a ver. Vean este pez que sigue. Ese amarillo. ¿Qué se comería ese pez amarillo que aparece ahí? Más bien, si puede, se lo come a uno, ¿verdad? Porque son grandes. Dice Deuteronomio, que es de la misma cita parecida. Pueden comer cualquier pescado que tenga, ¿qué cosa? Escamas y aletas. Pero Dios les prohíbe comer de cualquier animal que viva donde, en el agua, y no tenga aletas ni escamas, pues son animales impuros. Ahora, cuando Dios dijo eso al pueblo,
Ustedes, porque recuerden que Dios dijo que nosotros, o sea, la idea era que no comiéramos, no consumiéramos carne, pero después de que cayó el pecado, dijo, bueno, pueden comer algunos animales que son, digamos que un poquito más limpios para que su organismo no se enferme. ¿Han visto unos pescados que están en los ríos que le dicen barbudos? Que tienen unos bigotes bien largos. Si usted los raja la pancita, salen muchos gusanitos. ¿Ellos tienen escamas, sí o no? Los barbudos no tienen escamas, ya vamos a llegar al porqué. Ahora, esto es como una anguila grande, ¿verdad? Que se lo puede comer a uno, y al otro lado tenemos los pescaditos. Ahí tenemos las escamas, ¿verdad? Cuando usted pela un pescadito, le quita sus escamas, que son como una pared protectora. Vamos a ver ahora sí por qué Dios permitió que nosotros solo comiéramos los alimentos que tienen escamas, perdón, los pescados. ¿Alguien que me lea ahí fuerte? ¿Dónde queda el micrófono? Anita. No todos los peces poseen escamas. Sin embargo, la piel de la mayoría de los peces que resulta ósea está recubierta de escamas. Varía en extensiones, forma, tamaño y estructura. Y son huesos tegumentarios, laminares y flexibilidad variable. Que conforman. Que conforma un esqueleto que recubre un tegumento. Y protegen del medio externo, mientras que su densidad se convierte en una barrera contra la invasión de los patógenos. Ahí, ¿barrera contra qué? Contra la invasión de los patógenos. Okay. Continúe leyendo para terminar la idea. Y retrasan la pérdida del agua en el cuerpo, entre otras funciones. Son producidas a partir de la capa de mesodermo de la dermis y se da en los peces durante el desarrollo tardío. En algunos peces, incluso, sirve para mejorar la natación, reduciendo la resistencia y fricción con el agua. Ok, de todo eso que leímos ahí, yo quise marcar la parte en azul. ¿Y qué dice la parte en azul? Barrera contra la invasión de patógenos. Y los que les gusta la medicina, ¿qué son patógenos? Son enfermedades. Entonces, vean ustedes lo que hizo Dios. Bueno, el pecado cayó, permitamos que las personas comamos carne. Entonces, seleccionó a los pescados que tienen escamas, porque las escamas sirven como una barrera contra los patógenos. O sea, ayudan a que el animal no se enferme rápido. ¿Para qué? Para que cuando yo vaya y lo coma, yo tampoco me enferme. Entonces, por eso Dios dijo, los que tienen aletas y tienen escamas. ¿Para qué? Para no enfermarnos. Por eso si usted va al río y consigue un pescado que no tiene escamas, va a estar más lleno. Me acuerdo cuando estábamos pequeñillos que íbamos al río y agarrábamos un pescadito de esos barbudos, le abríamos la pancilla y adentro estaba lleno de puras lombrices. ¿Verdad? ¿Por qué? Por eso mismo. Yo les pregunto, ¿un camarón, un cangrejo tienen escamas? No. Bueno, no son peces exactamente los peces, pero sí viven debajo del agua. Ahora sí, entonces, vean, que hoy hayamos aprendido esto, ya es ganancia. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de lo que Dios hace y cómo Dios a nosotros nos cuida de todo lo malo que hay alrededor, a pesar de lo malo que nosotros somos. Bueno, vamos a continuar. Aquí tenemos una lista de algunos animalitos. ¿Cuál es ese? Cangrejo. Un cangrejo. ¿Qué comen los cangrejos? Bichitos, hormigas. ¿Qué comen? Vamos a ver quién me ayuda. Lo que llegue, animales que se murieron, ellos llegan y empiezan a comer, ¿verdad? Se comen los animales que ya murieron. Son zopilotes. Son carroñeros, son animales carroñeros. Este otro, Camarón. los jumbo, han escuchado los jumbo, ¿verdad? Que son de los más caros, ¿verdad? Caritos para Conocido comer. como la Ok, cucaracha del mar. seguro son caros porque están más enfermos o están más, no sé. Ok. Ellos también, ¿qué comen? Caca. Los desechos y lo que están en el agua, ¿verdad? Caca de pescado. Los caballitos de mar, vean qué bonitos que son. Es sobre el pez perico el que hace eso. Triste porque siempre el macho tiene que cuidar a los hijos. Tiene que cuidar a los hijos, entonces le tocó la peor parte al caballero, ¿verdad? Y terminamos con este otro acá, de imagen, lo que es una estrella de mar. Patricio. Ok.
Vean ustedes que a pesar de que los animalitos están enfermos, Dios no los creó con el propósito de que nosotros lleguemos, matemos o encontramos un camarón y lo matamos y lo comemos. Esa no es la idea. La idea de Dios era que toda la naturaleza se preserve y de que todos los animales pues se preserven y no se tengan que matar, ¿verdad? Maravillosos animales que hay en el mar. Si usted se encuentra una estrella de mar, puede sacar una foto. Y un sinnúmero de animales que usted puede ver acá, ¿verdad? En cada mar hay diferentes animales. Por ejemplo, en esta zona del Caribe hay diferentes animales. Si usted va a México, por ejemplo, en una playa hay un animalito pequeñito, no recuerdo el nombre, que ahí también habita, que no es un pescado, es como un bichito pequeñito con unas aletitas y con unos bigotes, no recuerdo el nombre, y tal vez lo pueden buscar por allí. Están en las playas de Cancún también. Y los peces se encargan también de regular la temperatura de las aguas, aunque ustedes lo creen, al igual que otros seres. Y quiero que vayamos acá. Vamos a ir al libro el guajolote, ese mismo. Vamos a ir al libro de Jonás. No vamos a hablar de lo que sucedió con Jonás, porque ya sabemos qué fue lo que pasó con Jonás. Vamos a ver algo acá interesante. Vamos a ir al libro de Jonás 1. Jonás, el verso, capítulo 1, dice: la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Ya ahí sabemos lo que sucedió. Dios mandó a Jonás que hiciera un reproche al pueblo de Nínive, que fuera a predicar el evangelio. Pero ¿qué sucedió con Jonás? Dice la Biblia que Jonás no quiso. Entonces, vamos a ver. Vamos al 5. Vamos al 5. Dice: los marineros tenían mucho miedo y cada uno de ellos clamaba a su Dios. Entonces echaron al mar los enseres que habían en la nave para deshacerse de ellos. Jonás, en cambio, había bajado al interior. ¿Y qué estaba haciendo? Estaba durmiendo. Así que el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué te pasa, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Vamos a pasar al verso 11. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se calme? Y como el mar se iba embraveciendo más y más, Jonás le respondió: oye, pues, ¿qué dice? Agárreme y écheme al mar, y el mar se calmará. Yo sé bien que, ¿por qué? Por mi culpa les ha sobrevenido esta gran tempestad. Aquellos hombres se esforzaron para llevar la nave a la tierra, pero no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más. Entonces clamaron al Señor y le dijeron: Señor, te rogamos que no nos dejes perecer por causa de este hombre, ni nos culpes de derramar sangre inocente, pues tú, Señor, haces lo que te parece mejor. Entonces tomaron a Jonás y lo arrojaron al mar, y la furia del mar, ¿qué? Se calmó. Y aquellos hombres sintieron gran temor del Señor y le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. Y en el verso 17, ahora sí, alguien que me lo lea ahí bien fuerte. ¿Qué dice ahí? El Señor dispuso, ha preparado un gran pez que se pagará a 3 días y 3 noches. Ahora, les hago la pregunta. ¿Era una ballena ese pez? ¿Era un lagarto inmenso? ¿O era un delfín bien grande? ¿Qué podía ser? Dice que el Señor dispuso, o sea, Él había preparado un gran pez que se tragara a Jonás. Si hubiera sido una ballena, se lo come ahí de una vez, lo mastica y lo mata. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ok, quiero que nos detengamos un La poquito ballena por con acá Pinocho. y analicemos ese pez. ¿Qué sucede en el intestino? Perdón, ¿qué sucede en el estómago o en el vientre de nosotros? ¿Qué hay allí? Gases malos, con olores fuertes, jugos gástricos y ¿qué más? Bacterias,
malos olores, agua, comida. Ahora imaginémonos eso dentro del vientre de un gran pez. Dice la Biblia que Jonás estuvo allí 3 días y 3 noches. Ahora, dentro del estómago de nosotros puede haber oxígeno puro para poder respirar. Dentro del estómago, así puro para respirar. No, ¿verdad? Entonces, vean lo que hizo Dios. Lo tuvo ahí 3 días y 3 noches. Yo me imagino que Dios quería tanto a Jonás que hasta le hizo, no sé, como un lugar ahí aparte en el estómago. Yo me imagino que le hizo ahí como, no sé, como una sillita para que se sentara. Le hizo como le dio oxígeno puro para que pudiera respirar. Imaginémonos esa escena tan interesante. No sé si lo habían preguntado. Nadie puede pasar 1 minuto sin respirar porque ya nos podemos morir. Y Jonás estuvo 3 días y 3 noches, dice la Biblia, dentro del vientre de un pez. Seguro le puso de todo, luces, le puso televisión, le puso música para que él se pudiera entretener ahí, adentro del gran pez. Y ese pez, me lo imagino que para arriba y para abajo. Pero entonces que quede claro algo, vean que no era una ballena, sino que Dios dispuso un pez, porque si hubiera sido una ballena normal, hubiera tenido todas esas cualidades y se hubiera muerto dentro del estómago de esa ballena Jonás. No sé si lo habían analizado de esa parte. Estuvo 3 días y 3 noches. ¿Y qué comió? Bueno, agua me imagino que sobraba. Pero ¿qué tomó Jonás en esas 3 noches? Porque usted puede pasar 3 días sin comer. Mientras tome agua. ¿Ven qué interesante? Entonces no era un pez normal como esos que aparecen por allí, sino que era un gran pez que Dios preparó, que Dios dispuso para que se tragara a Jonás. Por aquí un día nos hablaba en otra iglesia que Jonás estaba dentro del vientre del pez. Y decían por allí que seguro era tan malo Jonás, que por eso lo vomitó la ballena, ¿verdad? Que le dio una indigestión a Jonás, ¿verdad? Entonces, vean qué interesante. Bueno, eso fue lo que leímos ahora. En el libro de Deuteronomio 33:19 dice de la siguiente forma: llamarán a los pueblos al monte allí, ofrecerán sacrificios de justicia, pues disfrutarán de la abundancia de los mares. ¿Y de qué? En las películas de los piratas, ¿qué sucede allí? ¿Qué andan buscando los piratas en el mar? Andan buscando tesoros escondidos y tesoros perdidos. ¿Por qué? Porque ustedes saben que dentro del mar hay muchas historias, muchas perlas, muchas situaciones que se enfrentan allí. Ahora, ¿quién ha ido al mar? ¿Quién conoce el mar? Nosotros, gracias a Dios, pues vivimos en un país que estamos a 1 hora del mar, ¿verdad? Y si usted va al mar, se encuentra desde en la playa que hay medusas, estrellas de mar, cangrejos, pescados, ¿qué más? Mantarrayas, anguilas eléctricas, tiburones, erizos. ¿Y para qué Dios hizo todo eso? Para beneficio de nosotros los humanos. Ahora, Dios tiene una conversación del reproche con Job. En el libro de Job, el capítulo 41, nos habla de algo interesante. Vean qué interesante es lo que habla allí. Dios hace mención de un gran ser que vive debajo del agua, que ¿cómo se llama? El Leviatán. Si alguno quiere aportar algo acá con el Leviatán, yo me puse a estudiar, a leer bastante. Dios lo utiliza como una comparación, o sea, lo utiliza que es un gran monstruo, y es el famoso Leviatán. Esa fue una imagen que me encontré, ¿verdad? No significa que es así. Un gran monstruo que se encuentra debajo del mar y que Dios lo utiliza para reproche contra Job. En el libro de Job, si gustan me acompañen al libro de Job, el capítulo 41.
verso 1. ¿Acaso puedes pescar a Leviatán con anzuelo? ¿Puedes atarle la ley con una simple cuerda? ¿Puedes atarle una soga en la nariz? ¿Y brodarle con ganchos la quijada? ¿Acaso crees que te pedirá clemencia o que con las palabras dulces te pedirá su libertad? ¿Crees que se comprometerá contigo a ser tu siervo para siempre? ¿Podrás jugar con él como un ave y ponerle un lazo para que se diviertan tus hijas? ¿Ofrecerás con él un banquete para tus amigos? ¿Podrán los carniceros descuartizarlo y venderlo? Y allí podemos leer todo hasta el verso 34, cuando él hace referencia a este animal. Lo utiliza, ¿verdad?, para dar un ejemplo de un monstruo que se encuentra debajo del agua. También hay otro que caminaba sobre la tierra, no sé si recuerdan por allí. ¿Cuál es el otro monstruo que la Biblia se refiere? Cocodrilo. Está el Behemoth, lo han escuchado, eso está en Isaías también. Entonces, cuando la Biblia dice que había grandes monstruos marinos, no sabemos en realidad cuántos eran. Hablamos de las ballenas, de los lagartos, delfines y de muchos animales, pero en sí no sabemos qué tipo de monstruos había debajo del agua en aquel tiempo y cómo Dios lo utilizaba. Imagínese usted lo que es estar usted bañándose, no sé, allá en Punta Coples o en Sámara o Guanacaste, y que cuando usted vea hay un monstruo marino por allá, como el monstruo del lago Ness, y aparezca y saque la cola por allí, ¿verdad? Vean qué interesante cómo todos esos animales y todas esas situaciones, claro, el monstruo del lago pues no es cierta, pero cómo Dios hizo cada una de esas situaciones y de esos animales inmensos y todo lo que ocurre en el mar para bien de nosotros y para bien de la naturaleza. Y el Salmo 74:13 nos dice: tú divides el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de los monstruos en las aguas, y tú aplastaste las que. ¿Qué quiere decir acá? Que cómo era el Leviatán, ese gran monstruo marino, Grandísimo, feo. que tenía una o más cabezas. No sabemos. Cabezas. Aplastaste las cabezas del Leviatán. Cabeza sinónimo de Y lo varias. diste por comida a ¿Verdad? los habitantes Es antónimo. del desierto. Entonces, acá encontramos que el Leviatán pues tenía varias cabezas. Así que si esas fábulas que presentan animales con muchas cabezas, ¿verdad?, ya sabemos de dónde pues pueden utilizar esos ejemplos para ello. Entonces, Dios a nosotros nos da la posibilidad de ver incluso animales como estos. Cuando usted va al mar, usted puede encontrar ese tipo de animales en la tierra, y todo Dios lo hizo y vio que era bueno. ¿Para qué? Para nosotros los humanos. Y este ejemplo que aparece acá, ¿saben qué es? Vamos a ver, ¿quién me ayuda ahí? Remora y pescado. Es un tiburón, y a la par del tiburón, Unos como en la pescaditos. pancita o a la par de las branquias, hay unos pescaditos. No son hijos del tiburón, no. Son pescaditos que se llaman rémora. Y esas rémoras llegan y se comen los desperdicios Del tiburón y el uno de se lo come. el tiburón. O sea, si el tiburón defeca, ¿qué hacen las rémoras? Se comen la caquita. Si el tiburón se vomita, ¿qué hace la rémora? Se come la vomitada. Y también diferentes expulsiones que hacen, por ejemplo, a través de las branquias. Ellos hacen ahí esa función. A eso se le llama, en la biología se le llama comensalismo, porque uno se beneficia y el otro también, pero no le hace ningún daño. Entonces, allí tenemos, por ejemplo, la rémora y el pescado que viven juntos ahí en el agua, y siempre andan ahí uno detrás del otro, ¿verdad? Donde él va, no lo dejan ir al baño tan siquiera. Donde él va, lo van vigilando. Ahora, todo esto es un ciclo que Dios ha formado en la naturaleza. ¿Para qué? Para que todo fluya de una mejor forma. ¿Perdón?
No tiene aletas ni escamas. Así que, ¿verdad? Por ejemplo, yo digo algo, por ejemplo, cuando uno va al súper a comprar o a una carnicería a comprar pescado para comer, ya uno ni sabe al final qué es lo que le echan ahí en el paquete. Si será rémora, si será algún otro tipo de pez, si será, no sé, ¿verdad? Entonces, hay que tener un poco de cuidado con eso. ¿Por qué? Porque uno no sabe al final. Por ejemplo, el atún. ¿Qué sabe usted de dónde viene el atún? ¿Qué hay? Hay un atún que es Zully, no sé si lo han comprado. Parece cartón cuando usted se lo come. Pero uno no sabe en realidad qué fue lo que hicieron. Si es en realidad el atún o si es diferentes tipos de animales que mezclaron allí. Es como la carne molida, ¿verdad? Ahí va de todo. Así que para que lo tengamos en cuenta. Entonces, Dios hizo todo bueno y nos dijo a nosotros que debíamos de comer y que no. Y también, aplicando un poco lo de la historia de Jonás, que Dios preparó un pez, ¿verdad? No era un pez común, no era una ballena, no sabemos qué figura tenía, ¿verdad? No sabemos el tamaño de los bronquios, no sabemos nada, pero nada más dice la Biblia que Dios preparó un pez, ¿para qué? Para que dispusiera y mantuviera a Jonás durante 3 días y 3 noches en el vientre, que los jugos gástricos no lo mataran, que los malos olores no lo mataran a Jonás, que pudiera entrar oxígeno puro para que pudiera respirar también, que pudiera, me imagino que hasta agua sin sabor, porque si venía del mar, para que también tomara Jonás en esas noches. Y quién sabe qué cosas también dispuso por allí. Hasta pudiera ser, yo pensando en esto, no sé, algún tipo de fruta o algo por el estilo que hasta podía comer Jonás dentro del pez y que ahí se mantuvo los 3 días y los 3 noches. ¿Por qué? Porque solo Dios sabe lo que hizo. Entonces no fue una ballena, sino que fue un pez que Dios dispuso para Jonás en ese momento. Así que vamos a retroceder para acá a esta parte. Ya sabemos por qué Dios hizo que comiéramos peces con escamas. ¿Para qué? Para que supiéramos que ellos tienen una barrera protectora contra los patógenos que se encuentran en el agua, contra las enfermedades, ¿verdad? Así como si analizamos cada animal, por ejemplo, si analizamos el caballo, si analizamos las bacterias del cerdo, pues un montón de animales podemos analizar, que por eso Dios dijo que lo podíamos consumir. Así que en esta mañana pues queremos aprender de que Dios todo lo hizo bueno, que nosotros los hombres fuimos los que destruimos todo y que a nosotros los humanos nos ha dado diferentes capacidades para, y a los animales diferentes capacidades para. Animal que respire fuera y dentro del agua, ¿quién me ayuda? Cocodrilo. Lagarto también. El Gaspar. Gaspar. ¿De qué animal estamos hablando? El cangrejo. Las ranas solamente debajo del agua, ellas pueden salir, respirar afuera y adentro. Las tortugas. En otra ocasión podemos estudiar un poquito sobre esos animales, que la mayoría son anfibios, ¿verdad? Entonces, allí encontramos de que Dios todo lo hizo bueno. Así que en esta mañana pues quería analizar un poco esto y ver la importancia de lo que Dios ha hecho con nosotros, cómo Él nos cuida y cómo quiere pues que no nos enfermemos y las características de cada uno de los animales. Así que Dios nos bendiga en esta mañana y que podamos disfrutar del sábado y aprendamos cada día, ¿verdad?, de lo importante y de lo interesante que Dios ha hecho con nosotros. Corto, corto.